En esta mesa que tengo el privilegio de moderar, vamos a contar con 3 ingenieros que han dedicado su vida profesional y también su ocio a estudiar y a investigar la ingeniería antigua. A través de ellos vamos a conocer un poco mejor nuestro patrimonio, pero también vamos a ser conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos en lo relativo a la conservación y protección de este legado. Este legado que es frecuentemente agredido por el desarrollo normal de la sociedad, pero que es muy importante que protejamos. Para comenzar, va a estar con nosotros Isaac Moreno Gallo. Bueno, Isaac Moreno es ingeniero técnico de obras públicas del Ministerio de Fomento y además es geógrafo e historiador. Ha organizado muchos congresos de ingeniería romana, es normalmente el director científico del Congreso de Ingeniería Civil Romana, del que se han celebrado muchas ediciones, ya lo hemos comentado antes, y que el primero fue aquí en Extremadura, en Mérida, y esperamos que pronto podamos tener una segunda edición, que podamos repetir, porque el patrimonio romano que nosotros tenemos, pues la verdad es que es difícilmente alcanzable en cualquier otra de las autonomías. Pero además Isaac es autor de varios libros sobre vías romanas, es también coautor y director científico de otros libros sobre ingeniería romana, autor de numerosos artículos y autor y webmaster de 2 webs que si no las conocéis yo os invito a que las visitéis. Una de ellas es trajanus.net y otra víasromanas.net. Y actualmente es el director científico y presentador de la serie de televisión en la que todos o casi todos le habréis visto alguna vez. Su ponencia versa sobre afecciones al patrimonio de las obras públicas por las infraestructuras modernas. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, gracias por la invitación a los organizadores, por traerme aquí y a los asistentes por estar. Os voy a comentar, todo lo rápido que pueda o deba, tampoco me voy a atropellar, las interacciones que han tenido las infraestructuras desde siempre con otras antecesoras de ellas, las más antiguas. Esto ha ocurrido desde siempre, no penséis que ha ocurrido ahora mismo. Y voy a empezar ya con esta primera imagen, en el que veis una carátula de un proyecto de construcción de una obra que se hace en 1790. En ese momento no hay ingenieros en España, no existen. Hasta el año 1800 no se crea la escuela, con lo cual este señor era arquitecto. Los arquitectos hacían carreteras, qué cosas. Y este tal Manuel Echanove, pues es un hombre que tenía una cierta inquietud humanística, también por otras cosas. Esta es la actual Carretera Nacional 1 hoy en día. Y efectivamente, cuando él está proyectando y va a construir su carretera, como luego han ocurrido con otros ingenieros, que los mencionaremos algunos, solo todos no da tiempo, se encuentra la vía romana en el recorrido que él tiene que trazar la carretera. La describe sucintamente, pinta la sección transversal de la vía romana, que es ese que veis con el número 4, y pinta la carretera que él va a hacer con la sección número 2, que es prácticamente idéntica. En ese momento, siguiendo las indicaciones de un tratadista que hay en España, que es Fernández de Mesa, que se queja amargamente de que los caminos que hay son una auténtica porquería y que si se quieren hacer buenos y duraderos hay que hacerlos como los hacían los romanos. Y Fernando de Mesa indica cómo los hacían los romanos y cómo deberían de hacerse a partir de ese momento. Y efectivamente, casi todos los caminos que se hacen a finales del siglo XVIII, incluso algunos de primero del siglo XIX, se hacen al estilo romano. Y esto es muy curioso, porque algunos han dado lugar a malas interpretaciones. Cuando uno se ve debajo de una carretera moderna, uno dice, pues esto será romano, ¿no? Es de esta época. Y ya veis cómo él pinta estas 2 secciones y describe perfectamente el camino romano. Bueno, pues efectivamente, allá por el año 2005, 6, 7, yo dirijo en ese momento un estudio de identificación de vías romanas en Castilla y León, un estudio vastísimo con V, de 9 provincias nada menos, en el que una de las vías que identificamos y que excavamos es esta, justo la que Manuel de Echanove había descrito. Y veis que es exactamente como él la había pintado y como imita o dice que hay que hacer las carreteras en ese momento Fernández de Mesa. Aquí veis una vista, aquí veis otra. Veis que es una piedra gruesa de cimentación y luego una serie de capas de zahorras naturales hasta arriba, con una potencia que supera los 60 centímetros. Una excelente carretera en ese momento. En ese momento nadie dudaba cómo eran las vías romanas. Es más, casi todo el mundo sabía cómo eran las vías romanas.
no se había falseado la imagen de las vías romanas en ese momento. Aquí veis esta misma vía romana. Esto es en Santa María Ribadredonda, una zona allí, un pueblo junto a la Nacional 1. Y esto es en el desfiladero de Pancorbo, que en ese momento Manuel Echanove abandona la vía romana, que es esa que veis seccionada y limpia longitudinalmente ahí arriba, a media ladera, y hace el trazado que es el de la actual Nacional 1, abajo, que se ve ahí la carretera. Nosotros la limpiamos también en el año 2007-2008, en una sección larguísima. Bueno, la descubrimos, esto no se conocía, ni tampoco el de Santa María Ribadredonda. Porque Manuel de Echanove tampoco se extendió mucho en sus descripciones. Dijo cómo era la sección transversal de lo que había encontrado y a correr. No pintó un mapa de precisión como sí que hizo Eduardo Saavedra, por ejemplo, ¿no?, que luego hablaremos. No era el único, era coetáneo y además amigo de él era el señor que escribió esto, que es un clérigo alavés, que habla de de muchas vías romanas, de la que viene de Zaragoza, de la que va a no sé dónde, y allí justo, cerca, la que va de Briviesca a Cerezo del Río Tirón, dice cosas interesantísimas, como por ejemplo que se ve la vía romana y cómo se conserva en la línea ancha de Cascajo, que es la Zahorra natural, que precisamente se trajo de alguna distancia pues porque no se halla en toda aquella parte de aquel terreno. Ella se da cuenta que está traído de una longitud importante, de un transporte importante, efectivamente. Luego nosotros dedujimos 8 o 10 kilómetros de transporte para la capa de rodadura de la vía romana. ¿Qué estado tiene la planificación y el dinero para traer de tan lejos 30 centímetros finales de Zahorra, ¿no? Y además describe que está hecho con piedras de yeso, arriba, a la derecha, y que luego está con cascajo toda la parte de arriba. Efectivamente, cuando nosotros hacemos la excavación en los prados de Carraquinea, fijaros el topónimo, en los prados de Carraquinea, allí en Cerezo de Río Tirón, nos encontramos con esto, incluso con las huellas de los carros que habían construido la vía romana en las capas de abajo, que basculan sobre sí las siguientes capas y tapan sus huellas en ese momento. Son huellas de construcción, de la maquinaria de construcción, digámoslo así. Luego, sabía perfectamente el señor de Lorenzo Prestamero, que es el clérigo alavés que era amigo, y seguramente que conocedor y compartieron conocimientos de Manuel Echanove, cómo estaba configuradas las vías romanas y cómo Manuel Echanove hizo la Nacional 1, la primera, al estilo romano. Hay muchos casos, os cuento 4 rápido. Estos son de Lemaur, uno de los ingenieros, ahora sí, pero francés, no español, porque había estudiado en Francia, es de origen francés, que hace la carretera del puerto de Manzanal, al Bierzo, hasta Ponferrada. Ese hombre tuvo muchos problemas administrativos, porque fue procesado, le mandaron una inspección con otro ingeniero que era Baltasar Ricaud, y se dieron cuenta que muchos de los fondos de los caudales que había solicitado para hacer la carretera se lo había gastado en otras cosas, entre otras cosas porque había aprovechado exactamente los desmontes en roca de los romanos para poner su carretera encima, con lo cual todo el dinero para las voladuras con pólvora de aquella época y el barreno y todo eso lo estaba gastando en minería. Él les había montado unas ferrerías particulares son cosas que ya ocurrían en el siglo XVIII. Finales de hecho, estos son los desmontes romanos, que hay muchos a lo largo de esa carretera, hechos por los romanos y que aprovechó Lemaur para poner su carretera, y que todavía existe la carretera más antigua, digamos, de las que quedan allí, porque luego hay variantes, la nueva autovía, etcétera, etcétera. Y este señor también sabía que era de los romanos, como que había descrito y había pintado todos los miliarios que se había encontrado allí. Lo que no había dicho es que estaba aprovechando casi al 100% todos los desmontes en roca de los romanos, y que por lo tanto le estaba saliendo muy barata la obra, más de lo que decía el proyecto. Finales del siglo XIX. Pasamos a otro sitio, Soria. Esta es la famosa vía romana que describió Eduardo Saavedra. ¿Quién no sabe quién fue Eduardo Saavedra, no? Este hombre ingeniero del siglo XIX, que cuando le encargan hacer en la provincia de Soria, que también tuvo muchos problemas administrativos, pero eso es otra guerra que ahora no lo vamos a contar, pues encuentra que allí hay una vía romana. Él no encuentra la vía romana, solo se encuentra que allí hay una vía romana y decide recorrerla y describirla. Este mapa es del obispo López Ráez, del obispo de Osma, y en 1750 y tantos pinta este mapa de bastante precisión con toda la vía militar que llaman en esa época, la nomenclatura de la época. Hay muchos mapas con esa vía pintada anteriores a Saavedra. Os digo, Saavedra no descubrió nada, solo describió la vía romana, que se encontraba al lado, e hizo una magnífica memoria que le sirvió de ingreso a la Real Academia de la Historia y que luego se ha publicado muchas veces por el Ministerio de Obras Públicas, por el Colegio de Caminos, y por eso es tan conocido, ¿no? Aquí sí que utilizó ya una cartografía de precisión, porque utilizó la cartografía que él tenía para proyectar y construir la carretera que le habían encargado, que es la actual Nacional 120,
pues la utilizó para pintar la vía romana al lado, claro, ya directamente pintó la vía romana. Veis que pintó algunas secciones. Luego la descripción literaria no acierta tanto, pero las pinta tal y como las ve y son correctas. Esto es la vía romana allí. Las lápidas que le encuentra, este hombre era un humanista, sabía árabe y sabía latín y sabía griego, con lo cual era capaz de leer estas cosas. Era ingeniero de caminos y luego fue arquitecto también. O sea, como veis, era de todo, ¿no? Y efectivamente, también en este trabajo de investigación que hacemos entre el 2006 y 2010, hacemos estas excavaciones y confirmamos que en estos terraplenes fosilizados, este trapecio perdido desde hace muchísimos años, que fue camino real en gran parte hasta 1814, que le dan las últimas reparaciones, pues se encuentran, ya veis, con los bordillos y las sucesivas capas de terraplén y luego de afirmado. Hicimos algunas excavaciones en aquella vía entre Augustóbriga, Numancia y Osma, en ese corredor. Esto está entre Numancia y Osma. Vuelven a aparecer las rodadas de carro, abajo, en las capas inferiores, que se tapan a sí mismo las rodadas, los carros al bascular, las zahorras naturales, ahora sí, arriba, traídas de nuevo de muy lejos, eso se repite. Hemos constatado transportes en el centro de la meseta de hasta 20 kilómetros, porque es que no hay piedra de ninguna naturaleza, más cerca de 20 kilómetros de la vía romana. En Francia han constatado 60 kilómetros en las landas, que son arenales infinitos. Ojo que los romanos planificaban, proyectaban y construían con un nivel de ingeniería impresionante. ¿Cuánto hubiéramos aprendido de ellos si hubiéramos seguido los consejos de Fernández de Mesa? Imitar al mundo romano, ¿no? Que enseguida se olvidaron. Bueno, aquí veis diferentes secciones de la vía de Saavedra, etcétera. Esta vía, con doble bordillo, en este caso, su terraplén, distintas capas de afirmado y de nuevo la zahorra natural arriba. Ya cuando hicimos estas excavaciones vimos algo que yo sabía lo que era, que me dio un yuyu. Esto es una base de replanteo topográfico. Aquí estaban replanteando y proyectando algo. Supimos inmediatamente que era una autovía, ya en 2007. Y luego hablamos de eso. Algunas zonas ya no se conservaban. Esto Saavedra lo vio entero, pero para cuando volamos con avioneta esta zona estaba labrado. Claro, grita desde el aire cuando está labrado, se delata inmediatamente, porque la destrucción también ayuda a veces a la identificación de esta forma, pero bueno, no deja de ser una lástima. Es decir, Saavedra se tomó un interés, lo describió, lo publicó, era público, pero no sirvió de mucho. Los ingenieros de la concentración parcelaria no leyeron nunca eso. Y los de obras públicas tampoco, ni del Ministerio ni de ningún lado, porque Saavedra fue el último que se vio interesar por aquella vía romana. Y no es la única. Es decir, esa vía romana de Saavedra, que luego ha sido afectada por autovía, pero que os contaré que, bueno, al final va a tener un final feliz, pues hay muchas. Esta, por ejemplo, que veis esta alineación recta hasta el fondo, hasta el infinito, es la calzada de los peregrinos en León, entre Astorga y la ciudad de Lancia. Es probablemente la recta de carretera más grande que de la península ibérica, unos 15 kilómetros perfectamente alineados rectos. Se puede ver en una ortofoto moderna y no se van ni un metro. Esto topográficamente, los ingenieros me entenderán, es muy difícil. Ponte con un taquímetro y no te vayas ni un centímetro en un kilómetro. Los errores se cometen, ¿eh? Es perfecta. Se llama Calzada de los Peregrinos, es una calzada magnífica, pero está interrumpida, como veis, por el ramal desde el que yo estoy haciendo la foto, por la autopista a continuación, por la no sé qué, un desastre. Y siendo la carretera más larga, la recta más larga en carreteras, es de una carretera de hace 2000 años, no de una carretera moderna, pero la estoy llamando carretera porque es lo que es, son verdaderas carreteras. Tampoco me da tiempo a precisaros estos detalles técnicos, pero eso podéis verlo o leerlo por otras zonas que ya están publicadas, ¿no? En otros sitios. Aquí voy a hablar de las afecciones a las carreteras antiguas o al patrimonio viario. Podría estar hablando 3 días de esto. Tengo 3/4 de hora, por eso tengo que poneros muy pocos ejemplos. Este es un tramo de vía romana que se afectó por la circunvalación norte de Burgos, en Villayerno-Morquillas, era el término que está justamente al lado de Burgos. Se sabía que estaba la vía romana, yo ya la había publicado. Yo fui el que di el voz de alarma. Fueron los arqueólogos, decaparon toda la capa de rodadura, que eran zahorros naturales, la tiraron porque no lo interpretaron como de la vía romana y cuando vieron las piedras gordas dijeron, esto debe ser la vía romana. En cuyo caso la taparon con un geotextil y terraplenaron encima. En palabras de los arqueólogos de allí, de la administración, y la protegieron para siempre. Pues claro, pues un geotextil, ya nadie más se mete con ella. Después de quitar la capa de rodadura, es decir, destruirla, y la taparon. Esto es muy común, ¿eh? Y la culpa la tienen los que permiten desde patrimonio proteger, entre comillas, de esa manera las villas romanas, ¿no? Pero es lo que hay.
Luego pasó la estación de ferrocarril, que la han puesto por allí cerca también, en la zona de Burgos, y la seccionó por otros sitios, la misma vía romana. Aquí veis todos los paquetes de grava seccionados por todos los lados. Se sabía que estaba, pero tampoco el ADIF debía de estar en sus estudios de impacto ambiental y se destruyó, sin más. Insisto, no es cuestión ni de la DIF, ni de tal ministerio, ni de tal localidad, ¿eh? Esto está pasando en toda Europa y en toda España. No penséis que es una cosa anecdótica de ningún sitio. Esto, por ejemplo, es la vía romana, veis, seccionada longitudinalmente del libro, bueno, del libro de ahora, no de los libros de toda la vida, con su capa de cimentación de piedra gorda y sus sucesivas dezahorras en la zona de Navarrete, en La Rioja. Aquí veis otro detalle. Han hecho un drenaje lateral al camino y, bueno, lo han reventado Navarrete, es lo que está ahí al fondo. Todas las cimentaciones de piedra gorda y sucesivas gravas. Bueno, hay muchas fotos de estas y, efectivamente, estaba debajo de la carretera, en una buena longitud. Aquí lo veis, como aparecen los bolos, que ya habéis visto en otros tramos. Pero la variante de Navarrete le tocaba pasar por ahí. Y uno de los ramales de incorporación, que podía haber ido 5 metros más allá, pero fue por donde tenía que ir y adiós, la vía romana en todo ese trozo. Tengo que acabar con los casos de España y con estos casos, porque tengo que contaros más cosas. Aquí veis una vía romana debajo de la carretera, perfecta, con su cimentación y todo esto. En unas obras de carretera. Estoy seguro que tampoco se dieron cuenta de que estaba ahí la vía romana. Y esto es en el Valle d'Aosta, en Italia, en la Piana de Quarto, que si se llama Cuarto es porque estaba el cuarto, el miliario de la cuarta milla. Bueno, estaban haciendo obras, la ensancharon y se acabó. Yo pasé por allí y hice la foto, digo, vaya foto más buena. Justo saliendo de Aosta a Pretoria, ¡bum!, toda la vía romana. Las concentraciones parcelarias, lo mismo. Son las que más han afectado, porque lógicamente carreteras abandonadas hace 2000 años ahora estaban en el campo, muchas de ellas como esta, que es la vía romana de Cluny a Sasamón. Llega la concentración parcelaria y la arregló el camino. Como veis, la arregló, la dejó fantástico. Aún nos dio tiempo a hacer una sección arqueológica de lo que habían dejado. Y, bueno, para el alcalde le habían arreglado el camino. Yo por eso tengo que hablar en estos términos, ¿de acuerdo? Es lo que hay. Luego se lamentó, dice, hombre, y no desconocían que eso era el camino romano, le llamaban así. Aquí veis la vía romana entre Carrión de los Condes y Calzadilla de la Cueza, a la izquierda. En el año 98 es esta foto. Yo estaba haciendo la descripción de la vía romana de Italia e Hispania en las provincias de Burgos y Palencia, a la sazón. Pues en el 99, que es el primer gran año jacobeo, donde se empiezan las nuevas peregrinaciones y tienen que pasar los peregrinos, ¿cómo van a pasar por ese camino tan estropeado? Se lo dejaron divino de la muerte. Metieron motoniveladoras y máquinas y lo dejaron estupendo. Como veis, todo tipo de infraestructuras modernas, agrícolas, de carretera, de ferrocarril. Las antiguas tienen mucho que perder. Y estas son ya del siglo XX, incluso XXI. Es decir, ya no son como aquellos del XVIII o del XIX, como hacía también Saavedra, que además de ver la vía romana, que estaba allí, la dejó a un lado. Saavedra no rompió ni un solo metro de vía romana, la iba haciendo su carreterita al lado de la vía romana. Luego los sucesivos ensanches, cierto es que se han cargado mucho, la mayoría, pero bueno, él la respetó, tuvo cierta sensibilidad. Aquí veis una urbanización tremenda en Chinchilla, que bueno, se encontraron este camino, había algunas estructuras de paso de drenaje transversal del 18 que estaban documentadas porque lo habían hecho camino real y las habían arreglado. Excavaron todo esto y dijeron, pues sí, va a ser una vía romana. Al final no se hizo la urbanización, porque vino la crisis del 2010, pero se quedó así. Y ahora mismo están todos esos bordillos basculados, todas las piedras rotas y lleno de cardos y de hierba. Es decir, que no lo rompió la urbanización, lo rompieron los arqueólogos. Perdonadme si hay algún arqueólogo, pero lo tengo que decir así porque lo dejaron tal cual. La decaparon entera, dejaron la cimentación al aire y se abandonó. En kilómetros, no son 50 ni 60 metros. Limpiaron todo lo que ocupaba la urbanización aquella. Y esto es una obra de restauración de un puente o de rehabilitación, que es el puente romano de Segura, un puente internacional que conocéis todos seguro, entre Cáceres y Portugal, ¿no? Este es el puente tal y como estaba. Es un puente, Manuel Durán conoce mejor que yo, claro que sí, y que me corregirá, que no tenía ninguna patología, no le pasaba nada, no necesitaba ninguna intervención ni ninguna actuación. Pero a alguien le sobraba el dinero. Dijeron, no lo vamos a dejar así. Figuraros, ¿ves cómo están todos los sillares a hueso, asentados sobre la roca perfectamente tallada?
debidamente articulados, como os han explicado, que es lo que necesita una obra de este tipo, tener sus articulaciones para los pequeños movimientos de dilatación o de los que fueren, que los absorben y se reacomodan cuantas veces hace falta. Fijaros con qué arte está tallada la roca, de distinta naturaleza, esos sillares de granito rosa, traídos de más lejos, lógicamente, los apoyos de las cimbras, cómo quedaban tallados. Estos detalles que ya no se van a poder ver, que son detalles magníficos para enseñar a la gente, bajar abajo, y esto es la parte romana auténtica, no es el ojo central, no, esto es lo auténtico romano. Pues alguien decidió que estaba mejor así, por si acaso un día crece el río, un río que no tiene una hidrodinámica especial en absoluto, que esto no es el Mediterráneo, es más, 2000 años y había tenido muy pocas afecciones. Una riada que tiró el ojo central, que se reconstruyó en el siglo XVI, y poco más. Y no había vuelto a ocurrir más. Ni va a evitar que tire el ojo central si viene una como aquella, evidentemente, porque estos lo que han hecho ha sido encintar todas las pilas de la parte de abajo, de la mitad de abajo, todas ellas con hormigón armado, cemento Portland, por supuesto. Aquí veis cómo los han dejado. Han rejuntado todos los sillares de arriba abajo para que no crezca ni una brina de hierba. Ahí veis el antes y el después de lo que es un puente romano con su auténtico carácter de puente romano, con los sillares a hueso, tal y como lo dejaron ellos y como construían ellos, que se moriría el constructor si lo ve lo que han hecho con su puente, después de haber durado lo que ha durado, y cómo lo dejaron. No solo esto, inyectaron desde arriba, hicieron muchos taladros, decenas, inyectaron lechada de hormigón, con lo cual rigidificaron todo el puente, que es justo lo que no necesita un puente de esto. Probablemente ahora se creen tensiones con las dilataciones que no había antes, porque estas articulaciones las absorbían. Probablemente ahora aparezcan fisuras que no hubieran aparecido nunca antes. Han destruido el puente. Han destruido el puente. Aquí veis el antes y el después del puente del Segura. Esto lo hicieron desde Portugal. Lo pagaron los portugueses y lo hicieron ingenieros portugueses. A pesar de la oposición clamorosa que desde Extremadura y España hubo. No, mentira. Nunca nadie dijo nada. O sea, se rompió y se acabó lo que se daba. Me refiero a organismos oficiales competentes en estas cosas. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido con el puente romano del Segura. ¿A quién lleva a saber este puente ahora? Mira, conozco un puente romano que te lo voy a enseñar. Si da vergüenza verlo, no va a ir nadie a verlo. Es un desastre. Pues estas cosas ocurren y sin necesidad, gratuitamente, que ese puente no necesitaba nada. No voy a hablar del puente de Alcántara, que ya hemos hablado antes, por no repetir casi esto mismo, ¿eh? No voy a hablar del puente de Alcántara. Vamos a las carreteras, a caminos más modernos, los caminos reales o caminos de otro tipo. Esta es la famosa autovía de La Plata en el puerto de Béjar. Se hacen unas pérgolas no baratas para librar el camino real empedrado que pasa por debajo, porque con ese empedrado no me digáis tú que no es romano. Pues claro que no lo es el camino real de Castilla, que se llama así, que es del siglo XVIII, como todos los restos que se están viendo en el puerto de Béjar. Y además pasa por la parte más alta del collao, no por la parte más baja, que pasó están los collaos. Los romanos, un ingeniero nunca hubiera hecho eso. Habría pasado, para no penalizar el perfil longitudinal, por la parte más baja, que es por donde pasa la autovía, por encima de donde estaba la vía romana. Pero eso sí, hicieron una pérgola para salvar el camino real del siglo XVIII. Estas cosas han pasado por todos los lados. Sin embargo, la vía existe, es decir, entre Salamanca y no Zamora, porque Zamora no es romana, y Ocelo Duri, que es Villalazán, nosotros encontramos la vía. Aquí la tenéis. En mitad de las fincas. Esto solo pasea por aquí los cerdos negros que veis al fondo y en las dehesas y estas cosas. Es una loma, lógicamente, la finca, que cuando se excava, pues da el resultado que tiene que excavar. Y efectivamente, la autovía, como veis aquí, al norte de Salamanca, pues sí que la ha afectado. ¿Por qué? Pues porque no se conocía o no se había identificado correctamente. Se ha estado gastando el dinero para librar caminos que yo no digo que no tengan un valor patrimonial, es un camino real del XVIII, pero no es la vía romana, es otra cosa. Y es muy importante poner cada cosa en su momento cultural. Bueno, esta autovía pasó por el mitad de la vía romana sin que nadie supiera que eso ocurría. Luego, lógicamente, se veía el rastro desde la avioneta y se veía todo. Aquí tenéis otro camino en el Valle del Besaya, la famosa autovía de la Meseta, de Reynosa a Torrelavega. Este camino estaba dado por romano. Es la vía de los Blendios, le llaman así rimbombantemente. Pues si llamas la vía de los Blendios, pues es que queda de maravilla y todo el mundo se cree que es romano. Si dices que es el camino de mulos del XVIII, pues te mandan a freír espárragos. Pero es el camino de mulos del XVIII. Caminos que además estaban cubiertos de tierra para que los muros pudieran progresar en estas pendientes del 20 o el 30%. Que ahora mismo, si llueve un poco por ahí, andando a pie, cualquiera de nosotros, es que te matas, resbalas. ¿Cómo va a ser eso una carretera romana?
Pues este camino estaba dado por Romano y la guerra que dieron para que se librase tiene su centro de interpretación, por supuesto, en el que explican cómo se hacía el camino real, o sea, el camino romano, mentira, cómo eran los caminos romanos, mentira, y cómo es la sección tipo un camino romano, mentira. Pero bueno, ahí está, su centro de interpretación. Esto llevó una modificación allá en los años reinando Cascos en el ministerio. Hubo que levantar el viaducto de cota y levantar la cota del viaducto del túnel para que pasase por debajo el camino este. Encareció la autovía muchísimos millones, hasta tal punto de que esta hasta hace muy poco, y probablemente todavía lo sea, la autovía más cara por kilómetro de Europa. Esta. La vía de la meseta entre Reynosa y Torrelavega. Para librar un camino que luego, cuando yo publiqué que no era romano, claro, alguno me quería matar y otro me decía que porque no lo había dicho antes. Pues esto ocurrió, ojo, que esto luego tuvimos allí nuestras charlas en Cantabria y tal. Pero es lo que hay. O sea, hay una de cal y otra de arena. Y ahora os presento un patrimonio mucho más moderno, carreteras del siglo XIX, del siglo XX, pero que yo considero que tiene que ser patrimonio, porque son carreteritas abandonadas que no tienen ningún otro uso, que se pueden usar para fines de ocio, como las famosas vías verdes que se hacen en los ferrocarriles abandonados, y que están perdidos y que pueden llegar a perder el carácter que tienen ahora, ¿no? Yo he conocido de todo, desde aprovechar los áridos que tiene en rodadura, porque ya que está abandonada se la pueden llevar para otro lado, etcétera. Ahí veis con las cobijas que llamaban los bordillos laterales. Esto es la carretera antigua de Fraga, para bajar el puerto hacia Fraga viniendo desde Zaragoza. Y esta foto, lo quiero decir, lo he sacado de un amigo, de una página de un amigo que se llama Carreteras Abandonadas. Es un blog y una página de Facebook que os invito a que veáis porque tiene miles de fotografías de este tipo de toda España. Es increíble la labor que está haciendo ese hombre, que ni agradecido ni pagado. Pago, desde luego, no lo hace por hobby y ahí lo tenéis. Pero tiene una documentación preciosa y esta la he sacado de allí. Aquí tenéis otro caso, pues de una de las carreteras antiguas, la Nacional 2, más antigua, por encima del túnel del Frasno, por ejemplo, que son carreteras muy interesantes. Fijaros cómo todavía se conserva la raya amarilla en el centro. Estamos hablando de una señalización horizontal de los años 50-60. Todavía sobreviviendo, porque es un tramo que no ha sufrido ninguna otra reparación ni ninguna otra transformación. Muy interesante. Esta es la misma carretera que esta, que durante unos cuantos cientos de metros pues, ha ocurrido esto. Esto es una línea de escombro, de demolición de la carretera de cuando se hizo la autovía, más o menos, años 90, primero de los 90, que pensaron que el mejor sitio para verterla era en la carretera abandonada de la primera generación. La han estrechado al paso mínimo de un coche, 2 metros y pico, 3 metros. Pues, hombre, no es el mejor sitio para utilizar un vertedero, ¿no?, que una carretera que debería de considerarse patrimonio. Otra cosa es porque ahora se puede hacer por ella, pues, no sé, un carril bici o cualquier otro tipo de cosas, y esto habrá que quitarlo. Es decir, lo que se ahorró alguien para no tirar más lejos este escombro, ahora habrá que gastarlo. Estas cosas dependen mucho de la sensibilidad de quien ha dirigido todas estas cosas, que ya es de hace años, ¿no? Estos puentes maravillosos que quedan por allí, bueno, pues están abandonados completamente, no tienen ningún tráfico. Pero fijaros este balizamiento que hay ahí arriba, con esta malla. ¿Veis? Este es un balizamiento que puede ser de los años 30, perfectamente, de los años 40. Prácticamente no queda ninguno en España. Esto es una verdadera joya, porque os invito a que me encontréis alguno, quisiera conocer algún ejemplo más. Aquí veis otros trozos también de la zona de Torralba de Ribota, en la Calatayud Soria. Es una carretera en la que intervino yo también en los años 90 y que bueno, pues se quedaron algunos. Y que yo recuerde tenía el malla cuando nosotros abandonamos ese tramo, pero ha desaparecido. La malla es metal y alguien ha decidido llevársela. Fijaros, esta es la norma del año 39, la instrucción de carreteras en la que se aconsejaba hacer ese tipo de balizamiento. Qué bonito encontrarse ese balizamiento todavía en una carretera que no ha sido destruida y que está abandonada. Hombre, de alguna manera se debería de considerar patrimonio también a esto, ¿no? Porque esta mañana alguien me preguntaba, ¿y cómo sabemos desde cuándo se considera patrimonio? Y pues patrimonio se considera lo que cada uno tenga en su sensibilidad, ¿no? Hay gente que no consideraría patrimonio nada porque esas cosas viejunas, total, ¿para qué valen? Y otros pues considerarían a más cosas, ¿no? Bueno, aquí veis cómo se aconsejaba poner en función de las curvas en la parte exterior, etcétera, etcétera. Y esta es la instrucción de carreteras del año 39 a la que me estoy refiriendo. Este es el tratado legal y político de los caminos, que os digo, de Fernández de Mesa, en el que aconsejaba hacer los caminos a la romana en el 1755 y que muchos caminos después de eso se hacen a la romana. Pues fijaros, una sección de la Nacional 2, también en la zona del Frasno, Morata de Jalón. Cómo
Esta parece una calzada romana debajo de una carretera, pero no. Esta es la primera carretera cuando se abandona el trazado de la Nacional 2, que iba por Molina de Aragón y el campo de Daroca, y se vuelve de nuevo a Calatayud, que era un trazado que ya había tenido en el siglo XVI, Calatayud, La Muela, etcétera. Se construye esta carretera a finales del XVIII, de la que no sé si quedará proyecto en algún lado, igual en el Archivo General de Alcalá o no. Y veis cómo se aparecen las secciones a la romana. A veces no hace falta mucho bucear en los archivos, va uno al sitio y allí está todavía esperando a que alguien lo vea. O esta otra en Ayora, Valencia, que cuando me llevaron a verla decían, es que hemos encontrado una vía romana debajo de la carretera. Porque, bueno, aquello es el Castillón de Meca, que es un yacimiento íbero, nada tiene que ver con los romanos y tal. Y es que esto, fíjate, que tiene una pinta. Bueno, pues yo lo vi, pues sí, parecía una cosa, pero luego yo he llegado a la conclusión de que eso es un camino del 18, la carretera primigenia del 18 debajo de la esta. Aquí tenéis la Nacional 2, en la zona de Huesca, en Peñalba. Bueno, pues ahí está. Esas son las capas inferiores de lo que luego ha llegado a conocer un doble tratamiento superficial. Y casi siempre se ve macadam, que no os lo he dicho, pero, por ejemplo, en esto veis la capa de macadam. Es decir, a partir de los años 40 del siglo XIX se empiezan las secciones tipo de macadam. Y se refuerzan con macadam algunas de estas secciones, que es esta zona que veis justo por arriba. No esto, sino esto. Porque arriba no hay más que un doble tratamiento superficial, no tiene aglomerado. No es más que un manchado de negro, para que me entendáis los que no sabéis lo que es un doble tratamiento superficial. Bueno, y esto lo mismo, la Nacional 2 abandonada, seccionada en muchos sitios. Fijaros qué cosas se llegan a ver más interesantes, ¿no? Pues estas cosas, cuando se hizo la reforma de la Nacional 2, pues esto será de los años 80, pues se cortó sin mayor miramiento, pero ahora nos permite estudiar el firme que hay ahí, incluso logran datar las carreteras mejor que cualquier otra cosa, que cualquier documentación, porque estás viendo una tipología de firme, o romana, o del 18, o del 19, o del 20, y no hay más carreteras, porque en el mundo no se han hecho más carreteras que en esos siglos y momentos que os acabo de decir yo. ¿Por qué en el 18 tanto Fernández de Mesa como el clérigo que os he dicho, Lorenzo Prestamero o Manuel Echanove, el arquitecto, sabía perfectamente lo que era una vía romana? ¿Cómo estaban hechas? Porque no había ninguna otra carretera en el territorio. Y lo único que se veía las que habían dejado los romanos. Las miraban, las examinaban y decían, son así. ¿Qué ocurre? Que al final del siglo XIX el romanticismo historicista nos falsea muchas cosas. Muchos detalles de la historia se falsean en ese momento, de la historiografía y también incluso la metodología constructiva de las vías romanas, que viene de esa época, de finales del XIX. Y en el siglo XX nadie sabe lo que es una vía romana porque ya no se lo enseñan exactamente lo contrario de cómo tiene que ser. Y en los libros de universidad siguen apareciendo estos errores de cómo es una vía romana con las losas en la superficie, imitación de lo que es la vía Apia, que es una calle de una ciudad, no una carretera. Bueno, ya aparecen los errores históricos que metieron también a finales del XIX. O sea, la universidad tiene todavía mucho que pulir también, por supuesto que sí. Y ya para acabar, os presento una última afección que sí que ha existido. De una autovía que, como veis, afecta a una vía romana. Y no hace falta que os explique por qué esto es una vía romana, porque es que os muerde directamente con lo que veis. Pero es la vía romana de Saavedra, la que todo el mundo debería de haber conocido, ¿no? Porque es una cosa que la memoria aquella fue famosa. Fernández Casado prologa la primera edición del Ministerio de Obras Públicas en 1964. Lo publica de nuevo la Diputación de Soria y el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid en el año 2005. Curioso, ¿eh? Y en el 2008-2007 se aprueba la DIA, Declaración de Impacto Ambiental, basada en los estudios en la evaluación de impacto ambiental que se había hecho. La vía romana no figura en el impacto ambiental. No figura, no existe. Toda la cartografía que ha existido en España, porque Saavedra es anterior a toda la cartografía científica que ha existido en España, viene trazada con absoluta precisión camino de los romanos, antigua calzada de los romanos. Pues mirarían otra cosa que no serían los mapas cuando hicieron la DIA, pero no figuraba, con lo cual había un problema. La autovía se adjudicó encima de la vía romana y afectaba en una enorme longitud, en el sentido de que terraplenaba 2 tramos, 3 tramos, otro aquí, que no veis, pero que también, y desmontaba un tramo muy largo. Con lo cual, inutilizaba el corredor de la vía romana pues en más de 3 kilómetros, porque estos pequeños tramos así ya no tendrían salvación. Y por una carambola, pues pudimos acceder a la dirección de obra de este tramo. Carambola que no viene al cuento ahora. ¿Qué ocurre? Que teníamos el problema de cómo liberar esto, porque evidentemente la obra estaba adjudicada. En este momento, en 2018, ya está muy avanzada la obra, hay que desbloquearlo, no podemos hacer una DIA, que eso tarda muchos años, para el que no lo sepa, y hay que hacer algo. Bueno, pues se nos ocurre, intentamos utilizar el ingenio y se nos ocurre
pues si no te puedes mover en planta, pues vamos a movernos en alzado, ¿no? Y esto es una infografía que recrea cómo era esto antes de la excavación, o cómo después se podría animar, ¿no?, para ver cómo era. Veis, lo que no se logra salvar son estos casi 300, que antes eran 400, 500, casi 300 metros que hay que excavarlos, pero lo que es el corredor continúa por un paso superior que ya existía y por este camino, con lo cual ahora se puede recorrer toda la vía romana sin ningún problema, y se aprovecha para hacer una excavación muy bien hecha, en la que interviene gente multidisciplinar, por primera vez, no solo arqueólogos, que habría cosas que no hubieran visto. Yo conocía a gente que sabía cosas de vías romanas que no sabía yo. Sabían encontrar restos que no se suelen buscar, ni siquiera se suelen buscar en las vías romanas, y se efectuó una excavación minuciosa de este tramo que estáis viendo aquí, el primer tramo que se desmonta. Aquí veis que aparecen bordillos, dobles bordillos, huellas de carro en la parte inferior, que ya no fue una sorpresa para los que las conocíamos, pero vuelven a aparecer siempre las máquinas de construcción. Aquí las veis también, y veis la excavación minuciosa por capas. Esto es la recreación en infografía que salió en la serie documental de cómo está hecha esta vía y casi todas las vías romanas, ¿no? Pero en caso concreto esto. Por eso que dejan estas huellas de carro, porque cuando basculan, las capas finas de arriba y luego las extienden y las pisan y tal, como veis aquí, en este detalle, estas son las máquinas de construcción de los romanos. Tampoco penséis, pero es una motoniveladora, un rodillo, un camión cuba, carro cuba, ¿no? Es lo que hay. Y las huellas constructivas indican que son eso. ¿Qué encontramos en esa vía romana? Pues cosas interesantes como esta, que es un gancho ancoriforme de los correajes de los caballos, pero es que es celtíbero. Es que además la encontramos abajo, en la cimentación, es decir, de los carros primeros que pasaron por allí. Es de tradición celtíbera, hay muchos en Numancia. ¿Qué significa? Que equipos indígenas intervinieron en la construcción, es decir, que contrataban allí, en el terreno, a la gente de allí. Y este gancho, que ya era viejo para el señor que llevó su carro y sus bulos para trabajar, porque era viejo, Numancia hacia el año cero, hay 100 y pico años, pues lo utilizó, se le rompió y se lo perdió, al final se ha encontrado. ¿Qué hemos encontrado? Tachuelas de las botas de los trabajadores que hicieron la vía romana. Encontramos muchas. Encontramos tantas que cuando llevábamos 700 dijimos, no vamos a coger ninguna más, que esto hay que acabarlo alguna vez, y lo dejamos. Pero en ese tramito habría miles. Con gente que sabía buscarlas, sabía encontrarlas, clasificarlas y limpiarlas. Cualquiera no las encuentra, ya os lo digo yo que es así. Esto es para que me entendáis cómo es una suela romana con tachuelas. Todas las suelas romanas de todo tipo de calzado, botas, sandalias, zapatos de mujer, tenían tachuelas cuando iban fuera de las ciudades. En las ciudades no, llevaban la bota lisa. Y hay textos clásicos que dicen eso. Pues en la ciudad te matas, en las aceras y en las losas, ¿no?, y en los adoquines. Aquí tenéis calzado romano, de Vindolandia y de otros sitios, para que veáis que había botas. Claro que había botas, por supuesto que había botas. Y los trabajadores no van a ir en sandalias, ¿no? Incluso ni los legionarios en las campañas. Un legionario en sandalias no necesita enemigo. O sea, en cuanto ha salido, se le ha metido una china en el zapato y está hecho polvo. Otra cosa es el traje de gala, que se llama, el de desfile, o el que le pintan en la columna trajana, que por cierto esas sandalias llevan unos calcetines de cuero por dentro, etcétera, etcétera. O sea, iban protegidos. Y esta bota, que está recién salida del Decathlon, pues está todavía más antigua. Esta es helenística, de la zona de Turquía. Una terracota, que es uno de estos. ¿Qué más cosas encontramos? La cabeza de los clavos que alineaban las cuerdas para alinear los bordillos. Encontramos más de una. Que son exactamente estos clavos, y aquí veis al operario con sus tachuelas. Para que os hagáis una idea. Claro, esta es la interpretación de lo que nos estamos encontrando. Y están allí pegadas a los bordillos esos clavos, primero uno, luego otro. Digo, esto está alineado porque está alineado a cuerda. Cuando excavas en longitud se ve que está alineado a cuerda. Digo, tiene que meter unos clavos, pues aparece en la cabeza de esos clavos. Esto es lo que hicimos, levantar en alzado la autovía apenas 2 metros y construir una pérgola en el punto donde cruzaba la vía romana. De forma que libramos todo el corredor y, de paso, para que la Junta de Castilla y León desbloquease un poco esto, porque estaba enconado, no iba ni para adelante ni para atrás, y un año de parada de una autovía de obra vale más dinero, mucho más dinero que este tipo de cosas. Se limpió la vía romana, como veis a continuación. Estaba debajo del Sabinar, debajo del bosque. Hemos quitado 6.000 sabinas, no os hacéis una idea. Hemos tenido que cortar las sabinas, hemos tenido que fresar los tocones, que no se pueden arrancar porque ya harto daño estaban haciendo con las raíces, etcétera. Y esta es la forma en la que hemos liberado los 2 cruces que había, en las que se terraplenaba por encima. De forma que ahora promocionamos 7 kilómetros de vía romana, con 3 áreas de interpretación, carteles, señalización, bueno, etcétera, etcétera, lo que es una promoción. Y además limpia la parte de arriba,
para que se pueda pasear bien con bicicleta, bien andando. Vamos a quitar los vehículos a motor, que hay otros tramos de vía romana. Bueno, pues, para construir las pérgolas hubo que protegerla con geotextil y gravas por encima, porque la maquinaria pesada que circula por ahí no la vamos a hacer circular por la esta. Esto es el interior de una de las pérgolas, porque es una idea cómo pasa la vía romana limpia. Este es uno de los pabellones de una de las áreas de interpretación, que está junto a la Venta Nueva, que lógicamente se proyectó todo esto en la modificación número 2 de esta obra para poder librar la vía romana, con sus carteles y todo esto, para que la gente interprete qué es lo que está viendo. Y además, si quiere alquilar unas bicicletas allí, que el señor de la Venta Nueva nos ha prometido que va a poner unas bicicletas de alquiler, pues la gente podrá ir y venir por ella. Es un terreno llano, lógicamente el trazado de las carreteras romanas tiene un perfil longitudinal magnífico, como los ferrocarriles casi, así que para bicicletas ideal. Este es un dibujo para que os hagáis una idea cómo la parte que se intercepta, la única que ha habido que interceptar, pues tiene su continuidad. Se han hecho 2 muros para que la afección fuese mínima, muros de pilotes, pantalla. Aquí veis una perspectiva, dibujos que los arquitectos que nos han hecho este proyecto de puesta en valor, que se llama ahora y tal, que es la promoción de la vía romana, pues nos han hecho, ¿no? Vamos a poner el cartel de Numantia en uno de los muros, es así como estaba proyectado en la modificación. Aquí veis uno de los pabellones, que una de las áreas de interpretación va en esa zona de corte, precisamente. Incluso un carrito romano, así, en cada... Bueno, carrito no, un carrazo romano en uno de esos muros. Aquí os hacéis una idea del tamaño de esto, para que todo el mundo que pase por la autovía pues vea que por ahí se iba a Numancia, por el lado contrario se iba a Uxama, y que además en un lado hay una carruca dormitoria con sus caballos y en otro lado un carro cuba con sus bueyes tirando. Están sacados de unos bajorrelieves romanos, o sea que sí, eran así. Y además tiene los carteles Sisto, que son los carteles turísticos, que en el enlace de Venta Nueva pone Vía Romana Numancia-Osma para el que quiera salir en ese momento a visitarla, o por lo menos que sepa que está allí, por si en un siguiente viaje quiere poder visitarla. Esto en la España vacía, en pueblos prácticamente deshabitados, es un revulsivo que se han encontrado en una cosa que ha pasado de la afección a la promoción. Realmente ese ha sido el salto cualitativo. No sé cuántas más de estas pueda haber en un futuro, pero ojalá cumpla el ejemplo, porque estamos hablando de un gasto. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido si nos hubiéramos movido en planta y hubiéramos liberado la vía romana? Pues que seguiría llena de sabinas si no la hubiéramos promocionado. ¿Por qué? Porque si no está afectada, ahí te quedas. Nosotros no tenemos que hacer nada, pero esta afección, al final, aquello de que no hay mal que por bien no venga, nunca sabes cómo acaba. Pero el caso es que se pudo desafectar y se pudo promocionar dentro de la desafección. Aquí veis la trinchera, que ya estaba proyectada tal cual, los 2 muros que se hicieron con pilotes y la colocación de estos carteles. Tal vez en mayo se dé tráfico ya por la autovía y todo esto estará acabado y promocionado, y etcétera, etcétera, etcétera. Veis la limpieza de superficie que se ha hecho cuidadosamente a mano, con los tocones que después ha habido que fresar para dejarlo completamente limpio y que la gente circule. Veis la carretera que hizo Saavedra justo al lado, que ahí está, que ahora es la actual nacional, pero es cierto que en algunos trocitos el ensanche de la nacional pues liquidó la vía romana. No sabían que estaba allí y directamente pues, se proyectó y se construyó sin saber que estaban llevándose la vía romana. Bueno, es con cuidado, quitamos los rizomas y luego el polvo para que aparezca la grava. No podíamos llevar la grava original romana, eso hay que dejarlo ahí, las zahorras hay que dejarlas ahí. Y aquí veis algunos aspectos de lo que hemos podido hacer allí. Aquí veis otro tramo aéreo limpio. ¿Veis cómo ha habido que deforestar primero? Nos ha costado deforestarlo, todo hay que decirlo, porque las sabinas están protegidas. Están protegidas, es un árbol de crecimiento muy lento y tal, pero al final, no sin esfuerzo, se entendió que era mayor patrimonio el que estaba debajo que el que estaba encima y pudimos cortar un buen número para poder librar la franja suficiente para que se pueda apreciar. Esto es todo. Esto es el tiempo que lo hemos cumplido y es lo que os tenía que contar. Muchas gracias, Isaac, como siempre, ameno, entretenido y reivindicativo. Si os parece, vamos a dejar las preguntas para el final.